como todos los temas en nuestro módulo. Este tema se utiliza muchísimo en términos de las oficinas, de las empresas. Vuelvo y soy enfático. Todo lo que se enseñe en la institución, en INESCO, todos los docentes enfocamos nuestros ejercicios, nuestras actividades hacia desempeños laborales. ¿Qué significa la expresión desempeños laborales? Que lo que yo en particular procure enseñarles acá sea lo que en la realidad usted va a ver en la oficina, en la empresa, en donde tenga la oportunidad de trabajar. Son ejercicios que están muy ajustados a la realidad como profesional que soy y como profesional que tuve la oportunidad de trabajar en empresas grandes. Entonces yo veo el perfil de lo que allá debíamos realizar los que éramos en esa época empleados, y aquí lo aplico para que usted también, cuando tenga la oportunidad de ingresar laboralmente, vaya bajo el mismo perfil. Entonces, este tema que les voy a explicar en la mañana del día de hoy se llama análisis en listados de datos. Los análisis en listados de datos, bien conocidos en otros ambientes como las bases de datos, en hoja de cálculo Excel es algo muy, pero muy importante. Así que, igual que los temas anteriores, les pido el favor de que estén muy atentos a cada una de las explicaciones que voy a dar sobre los diversos análisis en listados de datos. Lo primero que voy a hacer es una presentación sobre lo que es el concepto de bases de datos o listados de datos en la hoja de cálculo Excel, y a continuación explicaré el primer procedimiento, explicaré el primer tipo de análisis en listados de datos, que será el primer ejercicio que realizaremos en la mañana del día de hoy. ¿Ok? Así que muy atentos, comienzo mi presentación sobre análisis en listados de datos, y a partir de este momento les pido que durante los próximos 10 minutos, tal vez 15 minutos, estén muy atentos a esa presentación. Siempre esa presentación que yo hago es el fundamento teórico, o sea, es la parte de explicar qué es lo que vamos a hacer. Si usted presta mucha atención, cuando lleguemos al ejercicio, no va a haber ningún inconveniente. Comienzo definiendo qué son bases de datos en la hoja de cálculo Excel. Una base de datos, denominada lista de datos, es un conjunto de datos organizados en sentido de filas o registros, en los cuales la primera fila contiene los títulos de las columnas, que a partir de ahora llamaremos campos, y las demás filas contienen los datos almacenados en ese listado de datos. Entonces, primer aspecto que debemos tener en cuenta cuando estemos trabajando listados de datos es que toda la información que digitemos en sentido de columnas serán los campos. ¿Y qué es un campo? Es una característica, es un atributo individual del dato en general. Me explico. Por ejemplo, si yo estoy digitando los datos de un cliente, entonces un campo podría ser el nombre del cliente. Un campo podría ser la dirección del cliente. Un campo podría ser el teléfono conmutador del cliente. Un campo podría ser la identificación. Uy, súper importante. Sería el primer campo a la izquierda, de acuerdo al ejercicio que hicimos en días pasados. Y cuando completo todos los campos de un mismo dato, cuando completo la identificación, el nombre, la dirección, el teléfono, el correo, el nombre del contacto, cuando completo todos los datos de un mismo cliente, he logrado recopilar un registro. En sentido vertical son campos, en sentido horizontal se llaman registros, y así lo llamaremos a partir de este momento, refiriéndonos a cualquier concepto dentro de un listado de datos o base de datos. Una base de datos organiza la información relacionada en tablas, las cuales están compuestas por columnas y por filas. Ya expliqué el concepto de columnas como campos dentro del listado de datos, y ya expliqué el concepto de filas como registros en listados de datos. Una tabla tendrá un número específico de campos o de columnas. Claro, en el momento en que yo estructure la tabla, yo voy a indicar primera columna, la identificación; segunda columna, el nombre del cliente; tercera columna, la dirección; cuarta columna, el teléfono; quinta columna, el correo; sexta columna, el representante legal; séptima columna, la persona que es mi contacto. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo podré saber en el momento en que yo digite los datos cuántos campos tiene mi listado, porque antes de iniciar, cuando estaba estructurando, cuando estaba creando la tabla, indiqué los campos que va a tener la misma. Pero en un momento dado puedo tener 10 clientes digitados, incluidos, registrados en mi tabla de base de datos. Mañana puedo a esa misma tabla adicionarle otros 5 clientes más. Entonces, mañana ya tendré 15. El lunes tendré 10 más, pues tendré 25. Por eso dice muy claro, una tabla tendrá un número específico de columnas o campos, y podrá tener cualquier cantidad de filas o registros. Así como hoy tengo 15 clientes, mañana podré tener 12 porque 3 clientes se retiraron, ¿cierto? Al observar con detenimiento las imágenes anteriores, notaremos que una tabla, en términos de una base de datos, se asemeja mucho a la estructura de una hoja de cálculo en Excel.
la cual también está dividida en columnas y en filas. Por esa razón, el programa Hoja de Cálculo Excel ha sido utilizado por mucho tiempo y por muchas personas y empresas como el programa más adecuado para el almacenamiento en listados de datos. Y eso es verdad. El primer programa que existió en términos del ambiente de oficinas para manejar los listados de datos, para manejar la información organizada, fue la hoja de cálculo Excel. Ya después, con tiempo, aparecieron grandes software especializados en el manejo de bases de datos, ¿cierto? Pero eso no es el tema nuestro. El tema es cómo en la hoja de cálculo Excel manejamos el concepto de bases de datos. Ahora, dentro del listado de datos, cuando yo recibo la información, cuando abro el archivo, cuando ya estoy dentro del listado de datos, tengo que aprender a jugar con la información. Ojo la palabra, tengo que aprender a jugar con la información. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a aprender es cómo ordenar adecuadamente la información dentro de mi listado de datos, de acuerdo a lo que yo necesito, de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a lo que me soliciten. Entonces, tengo que aprender en primera instancia, como primer análisis en listados de datos, ordenar los datos de una tabla. ¿Okay? Entonces ese va a ser nuestro primer ejercicio en la mañana del día de hoy, el análisis de ordenamiento de listados de datos. Es una parte integral del análisis de los listados de datos. Es posible que se desee organizar una lista de nombres en orden alfabético. Yo recuerdo, haciendo un paréntesis en este momento, yo recuerdo que cuando estábamos viendo el sistema operativo Windows, nuestras primeras clases, vimos uno de los accesorios más importantes de Windows llamado el explorador de archivos. No sé si ustedes lo recuerden. Recuerdo que en el explorador de archivos aprendimos a hacer búsqueda de información. A través de la barra de búsqueda digitábamos el comodín asterisco punto y la extensión de, por ejemplo, los archivos de Word, que era asterisco.doc. Si lo recuerdan, que aparecía el resultado de la información en la ventana del explorador de archivos. Y recuerdo que a través de la cinta de opciones del explorador de archivos, en la ficha vista, vimos los diferentes iconos de diseño, en donde había un icono que se llamaba detalles. Y ese icono de detalles nos organizaba dentro de la ventana del explorador la información en sentido de columnas, que recuerdo que les indicaba que cada columna tenía un título. La primera columna era el nombre del campo, la segunda la fecha de modificación, la tercera el tamaño, etcétera, etcétera. Y que yo les decía que si hacíamos clic sobre el título de la columna, se reorganizaba la información dentro de la ventana del explorador según como se necesitara. Que necesito recordar los archivos que grabé ayer. Entonces, en el título de la columna fecha modificación, hacíamos clic primario y el programa reorganizaba la información cronológicamente por fechas, de la más reciente a la más antigua o de la más antigua a la más reciente. Entonces, ese contexto que vimos allá en el explorador de archivos, hoy lo vamos a retomar acá en hoja de cálculo Excel. Por eso es que es tan importante cada clase dentro de nuestro módulo, porque muchos de los temas que vimos en clases anteriores que ustedes consideran ya pasado, ya olvidado, yo los retomo con mucha facilidad. Entonces, continúo mi explicación. Es posible que se desee organizar una lista de datos de nombres en orden alfabético o se desee compilar una lista por niveles de inventario, de productos de mayor cantidad a menor cantidad o ordenar nuestros registros por colores. De ahí viene la importancia que yo siempre digo que cuando usted haga un informe en base en hoja de cálculo Excel, los colores, desde el primer día lo dije, es importante la presentación de los informes en cuanto a la asignación de colores. Ahora, con mayor veras, cuando trabajo listados de datos, los colores en los registros indican algo importante. Doy un ejemplo puntual, ya que trabajé en el área comercial. Los colores en los registros, en color rojo, indican los productos que están estoqueados. Estoqueados es que en la bodega tenemos demasiada cantidad de productos y la fuerza de ventas no logra vender esos productos por alguna circunstancia que no es el tema de clase. El tema de clase es aprender a identificar los informes con colores. El color amarillo quiere decir que el producto se vende, pero no como se necesita, que se puso una meta de ventas de 100 unidades y llevamos vendidas 30 unidades y ya estamos a 20 del mes. Al día 20 de la fecha calendario del mes en el que estamos haciendo el análisis, pues claro, estamos alcanzados, porque imagínense, quedan más de 70 unidades por vender, ya llevamos casi el 60% del tiempo del mes. Es ese tipo de análisis son los que ustedes van a aprender conmigo ahora en el tema de análisis de listados de datos. Que si el color del registro es verde, magnífico, ese producto se está vendiendo muy, muy bien. Es el producto líder que se puso como venta a vender 1000 unidades y a la altura del día 20 llevamos 2500 unidades vendidas. Magnífico. Y es el producto que permite que la fuerza de ventas se eche con las petacas, porque saben que de ese producto líder, de ese producto que es el que representa a la empresa, cumplen la meta.
mientras que el producto que está pegado casi ni lo promocionan, casi ni se lo ofrecen al cliente. Lo digo porque estuve en el campo con los vendedores y ellos tienen ese mal hábito. Su meta son 30 millones y 29 millones los venden en el producto que más se vende. Y el otro milloncito por ahí medio lo distribuyen en 3 o 4 productos. Hasta que llegó Roberto Medina e impuso los presupuestos en base a las cantidades, ya no a los valores. Usted de este producto tiene que vender 100 unidades, de este producto tiene que vender 80 unidades, de este producto tiene que vender. Y ahí fue cuando se revolucionó el asunto y se organizó el tema del compromiso de la fuerza de ventas. Porque ya no era por plata, sino por cantidades, por volúmenes. Y entonces la gente, no, que ese producto no se vende. Pues, compañero, empieza a leer la ficha técnica del producto y lo más importante, empieza a buscarle los aspectos favorables con respecto a la competencia, y cuando llega donde el cliente nombre esos aspectos favorables con respecto a la competencia y logre su meta, logre que el cliente se entusiasme en adquirir el producto, y lo verá que lograremos buenos resultados. Continúo, cierro ese paréntesis porque esa era mi función dentro de la empresa Productos Alimenticios Margarita. Puede ordenar los datos alfabéticamente de la letra, me tomé la mitad del párrafo anterior, ¿cierto? Ordenar los datos rápidamente le ayudará a visualizarlos y comprenderlos mejor. Organizar y buscar los datos que desea finalmente le permitirá tomar decisiones más eficaces. Ordene los datos de acuerdo a las cantidades, y los productos que estén en mayor cantidad hay que establecer alguna promoción para que los productos que se venden con mayor facilidad arrastren el stock de los productos que no se venden casi. Entonces casi siempre una promoción es para eso. Usted llega al supermercado, usted llega a la góndola de productos y usted encuentra el producto X con cinta adhesiva amarrado al producto Z. Y usted dice, ay, mire tan barato, este champú que es súper chévere, ay, mire ese producto allá tan bonito, ay, me va a salir gratis las cachas. Lo que pasa es que la empresa hace un balance entre el valor costo del uno y el valor costo del otro, y sin perder en el uno ni en el otro, sacan un precio un poco más razonable para que usted, el cliente, finalmente compre el producto y logre que ese que se está quedando en bodega al fin rote y salga del mercado. Por eso es que los análisis, el listado de datos determinando los productos que tenemos en mayor cantidad son muy, pero muy importantes de realizar para que el área de venta sepa cuáles son los productos que tienen que promocionar con mayor empeño. Y sobre todo los gerentes de marca, hacer los famosos promociones, ¿sí? Compre 3, lleve 2. La conclusión es compre 2, lleve 3. Ya hasta se me olvidaron las promociones. Sigamos. Puede usted ordenar los datos dentro de su listado de datos también alfabéticamente. Entonces, de acuerdo a las ciudades, de acuerdo al nombre del vendedor, de acuerdo al nombre del producto, ordénelo de menor a mayor, ordénelo de mayor a menor. La indicación de A a Z es de menor a mayor, o sea que los productos cuyo nombre inician con la letra A quedarán al inicio del listado de datos, y los productos cuyo nombre inician con la letra Z quedarán al final del listado de datos. Eso es ordenarlo ascendentemente, de A a Z. O ordenarlo descendentemente. Los productos que inician su nombre, inicia con la letra Z, quedará al inicio del listado, y los productos que inician con la letra Z, con la letra A, perdón, quedarán al final del listado. Eso es ordenarlo descendentemente. Por números, entonces vuelvo al cuento de las cantidades, de mayor a menor, de los que están estoqueados. Tenemos 2.000 unidades del producto X. Carajos, llevamos como 3 meses con 2.000 unidades, no lo hemos podido vender. O tenemos 3 unidades del producto Z. Ese sí es una machera. No es sino que llegue aquí a la bodega y antes de descargarlo ya están vendidas. Ese producto es una machera. Por fecha y hora. Entonces, hay muchas modalidades de inventarios, en donde se vende primero el que llegó de últimas, en donde se vende de últimas el que llegó de primero, en donde se vende de acuerdo a la rotación. Hay diferentes modalidades de inventarios. Entonces, para poder saber específicamente cuál es el producto que llegó hace poco o que llegó hace tiempo, se ordena cronológicamente por fecha, de la fecha más antigua a la fecha más reciente, o de la fecha más reciente a la fecha más antigua, ¿ok? O se ordena por más de una columna. Bueno, eso ya son conceptos diferentes. Ordenarlo primero por ciudad, segundo por región, tercero por zona de venta, cuarto por producto. Entonces ya se ordena por más de un campo, por más de una columna. También podemos ordenar por una lista personalizada. Por ejemplo, lo que llamamos en términos de inventarios por el embalaje. El embalaje significa la manera como viene el producto presentado. Doy un ejemplo que sé que la mayoría de los presentes lo conocen. Entonces, si llego a la tienda de la esquina y pido una cerveza, me dan la botella de la cerveza o me dan la lata de la cerveza, ¿sí o no? Pero si voy al supermercado y compro un six-pack de cerveza, me dan un cartoncito con 6 cervezas, ¿verdad?
O si regreso a la tienda y yo llego y pido una canasta de cerveza, me dan 30 cervezas dentro de una canasta plástica, ¿sí o no? Entonces, cada una de esas presentaciones es diferente. O viene la unidad suelta, o viene el six-pack, o viene la canasta de 30 unidades. A eso es lo que le llaman el embalaje. Entonces, yo le puedo decir a la base de datos, ordénese según la presentación. Grande puede ser una caneca de 55 galones. Mediano puede ser una pimpina de 5 galones. Pequeño puede ser un galón. Entonces, esa es la otra manera que usted puede ordenar la base de datos, por la manera como viene presentada, por su embalaje, o por el formato, incluido el color de la celda. Ahí viene lo que yo hago el comentario. Ustedes no lo creen, pero lo que el profesor dice es verdad. Incluido el color de la celda, incluido el color de la fuente, incluidos los iconos que representan los productos. O la mayoría de las operaciones de ordenación se realizan en sentido de campos o columnas, pero también podemos ordenar por registros. El cliente que más compre, el cliente que menos compra, y también se toman decisiones a nivel administrativo. Este análisis o este tema, muchachos, la verdad les digo, es muy importante. ¿Por qué? Porque en todo ambiente uno tiene que hacer análisis. Es más, si usted entra a un call center, a trabajar en un call center, ahí haciendo llamadas y recibiendo llamadas y todo el cuento, no es solo hacer la llamada. También hay un momento en donde usted tiene que organizar a quiénes va a llamar o a quiénes está recibiendo las llamadas, y eso casi siempre se lo presentan a ustedes en una hoja de cálculo. Entonces, allá fulanito tiene tanto tiempo para hacer tantas llamadas, para atender tantos clientes. ¿Y por qué se está demorando más de lo que no se debe demorar? ¿Por qué se está demorando menos de lo que se debe demorar? Entonces, todo eso es a través de análisis, el listado de datos que lo hacen desde un call center. Usted diría, ¿pero un call center qué tiene que ver? Para que vea que sí, para que vea que sí. Luego dice... Tania Marcela, ay, Tania Marcela, está usted saboteando al profesor. Una expresión, Tania, pues simplemente. Tania Marcela me interrumpió mi explicación y me hizo sonreír. Bueno, chévere, sí, tiene razón, eso de las cachas es un término muy coloquial en el lenguaje mexicano. Bien, sigamos. Sí, señores, la verdad es que este tipo de información que con el mayor gusto proveo para ustedes es una información real que se vive en las empresas y que usted debe aprender a manejar. Porque cuando usted llega a una empresa, además de preguntarle, ¿y usted sabe manejar el computador? Le van a preguntar, ¿y usted sabe manejar el programa hoja de cálculo Excel? Y usted no me va a hacer quedar mal, por nada del mundo. Por eso yo exijo tanto y pongo tantos ejercicios para que usted tenga la oportunidad de practicar. Yo otro ejercicio. Sí, porque la única manera de aprender las cosas en la vida es practicando varias veces. Entonces, muchachos, excúsenme, llegamos a un punto dentro de nuestro módulo en donde pasamos de un nivel intermedio a un nivel avanzado. A partir de este momento ya estamos en un nivel avanzado dentro de la hoja de cálculo Excel. Claro, el ejercicio de ayer ya era un nivel de intermedio en donde automatizábamos el formato de la factura. Eso no se ve en todo lugar, eso no todo el mundo lo aprende a hacer en hoja de cálculo. El que la fórmula valide si hay cédula y si hay cédula haga tal cosa, eso no se ve en todo lugar. Ustedes no crean que están aprendiendo en cualquier hoja de cálculo. Hay muchos institutos en esta ciudad en donde le enseñan a usted sume, multiplique, cuente y pare de contar. ¿Y qué pasó con el resto de datos? Hay mucha información que se maneja en la hoja de cálculo Excel. Lastimosamente el tiempo es corto en nuestro módulo, sino con el mayor gusto enseñaba más cosas. Continuemos. Procedimientos para establecer el primer análisis en bases de datos. Ordenamiento. Primero, selecciono toda la lista de datos, incluidos los títulos, incluidos todos los registros. Toda la lista de datos alfanuméricas en un rango de celdas, asegurándome de que la celda activa se encuentra en alguna de las columnas que contienen los datos alfanuméricos. Recuerden que la celda activa en la hoja de cálculo Excel se identifica porque el rectángulo de la celda tiene el contorno, el borde de la celda en tono verde un poquito más grueso que las demás celdas. Esa es la celda activa. Segundo, por medio de la ficha de datos, en el grupo ordenar y filtrar, seleccionamos el icono de ordenar y filtrar, precisamente. A la derecha vemos el icono de ordenar y filtrar. ¿Ok? Tercero, al hacer clic primario sobre el icono de ordenar y filtrar, se despliega el cuadro de diálogo de ordenar y filtrar. Aparece el cuadro de diálogo donde debemos seleccionar las siguientes opciones. Ya estoy hablando de esta imagen que está aquí a la derecha, llamado cuadro de diálogo de ordenar y filtrar. Ya estoy moviendo el puntero sobre la imagen que está aquí a la derecha y lo que estoy comentando a partir del tercer punto tiene que ver con los elementos dentro del cuadro de diálogo de ordenar y filtrar. Entonces, activar la casilla de mis datos tienen encabezados.
En la parte superior derecha, dentro del cuadro de diálogo de ordenar y filtrar, hay un elemento que es una casilla de validación al lado del texto, mis datos tienen encabezado. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicarme sobre ese elemento, sobre esa cajilla de validación y hacer clic primario para ver que allí aparece el famoso visto bueno o el chulito al frente de mis datos tienen encabezado. Quiere decir que le estoy diciendo al programa que sobre toda la información que seleccioné, la primera fila es la de los títulos, que respete la fila de los títulos y no la incluya dentro del ordenamiento. Eso es lo que significa esa expresión, mis datos tienen encabezado. B, en la opción ordenar por, entonces aquí al costado izquierdo, observen dónde estoy moviendo el puntero del mouse, dentro del cuadro de diálogo de ordenar, al costado izquierdo está la opción ordenar por, allí hay un desplegable en la opción ordenar por. En la opción ordenar por selecciono el campo con el cual estableceré el ordenamiento. Entonces aquí hago clic en el desplegable y le indico, por ejemplo, selecciono el campo cantidad y por el campo cantidad es que voy a ordenar todo el listado de datos, indicándole que ordene la base de datos por los productos que tienen mayor cantidad al inicio del listado y los que tienen menor cantidad al final, o viceversa, los productos que tienen menor cantidad al inicio del listado y los que tienen mayor cantidad al final. Pero ¿en dónde le indico cuál es el campo que voy a tener en cuenta como llave de ordenamiento? En el desplegable de ordenar por. Selecciono el campo con el cual estableceré el ordenamiento. C, en la opción criterio, que es la última a la derecha, criterio de ordenación. En la opción criterio de ordenación estableceré el orden, ¿sí? Si es un campo alfabético, por ciudades o por nombres de vendedores, entonces lo puedo ordenar ascendentemente, haciendo clic sobre el icono AZ, ¿sí? Ascendentemente, así como lo vemos en la imagen. Precisamente aquí en la imagen el ordenamiento está ascendentemente, de A a Z. O si fuera un campo numérico, entonces el ordenamiento sería de menor a mayor, ¿cierto? Ahora, si es, también lo puedo ordenar descendentemente. Para ordenar alfabéticamente descendentemente, hago clic sobre el comando ordenar, criterio de ordenación y selecciono de Z a, eso sería descendentemente. O si el campo es numérico, entonces sería de mayor a menor. ¿Listo? Esas son las opciones dentro del cuadro de diálogo de ordenar. Cuando ya le he indicado el campo por el cual voy a ordenar mi listado de datos y el criterio de ordenación, finalmente, en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo de ordenar, hago clic sobre el botón de aceptar. ¿Qué sucede? Que el programa reorganiza. Escuchen la expresión porque después van a decir, esto se nos volvió un desorden. Ese profesor nos hizo volver un desorden el listado. El programa reorganiza toda la información teniendo en cuenta el campo de ordenamiento como llave principal para que el resto de datos se ordenen según la cantidad o se ordenen según el nombre del cliente o el nombre del producto o el nombre del vendedor. Entonces, no es que se haya desorganizado la base de datos, simplemente se reorganizó de acuerdo a algún criterio. Es importante siempre dentro de un listado tener un campo que se llame un campo identificador o un campo ítem. Esos campos identificador o los campos ítem son los que llevan el control del consecutivo. Me explico, un campo identificador es el que es un número que está al inicio del registro que permite indicarle a la base de datos que este es el registro número 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 25, o el 80, o el 1000. De tal manera que si necesito reorganizar mi base de datos para que vuelva a quedar como estaba antes del análisis, me voy al campo ordenación o ítem y hago clic sobre el cuadro de diálogo de ordenar y le indico que lo ordene por el campo ítem de menor a mayor y toda la base de datos vuelve a quedar ordenada como al principio estaba, siguiendo el orden del campo ítem o siguiendo el orden del campo identificador. Esos son campos importantes que muchas veces no nos nombran, pero son muy, muy importantes. Listo. Vamos entonces a hacer nuestro primer ejercicio. Ya quedó la parte de fundamentos, me demoré un poquito más, pero es que me gusta dejar las cosas lo más claro posible. A veces el profe se extiende la palabra, sí, no lo niego, pero es que todo es en pro de que a usted le quede más claro el concepto. Por favor, vamos a ingresar a la plataforma del Sistema de Información Académica de INESCO para ver cuál es el ejercicio o porque son los ejercicios que debemos realizar. Todos, en este momento, ingresemos a la plataforma del Sistema de Información Académica de INESCO. Dentro de la plataforma del Sistema de Información Académica de INESCO, ingresemos al módulo de aplicaciones informáticas. Dentro del módulo de aplicaciones informáticas, ingresemos a la lección número 3, hoja de cálculo Excel. Dentro de la lección número 3,
vamos a los últimos recursos de contenido después del cuestionario del ejercicio que estábamos viendo ayer, la función buscar vertical. Encontramos nuevos recursos de contenido. Encontramos una guía precisamente sobre el tema ordenamiento de listados de datos, que es mucho más completa. La información que contiene esa guía está mucho más completa que la presentación que yo hago, porque la presentación de eso es un poquito corta para poder explicar el resto. También encontramos un video sobre ordenamiento de listados de datos. Encontramos el tema de la semana entrante, que es una guía sobre filtrado en listados de datos y un video sobre filtrado en listados de datos. Encontramos un recurso de tarea. Todavía no he agregado el recurso de cuestionario porque hace falta un segundo tema cuando veamos el martes, cuando veamos ese segundo tema, ahí sí agrego el cuestionario. No es que se me haya olvidado, no, es que el cuestionario evalúa el tema de hoy más el tema que veamos el lunes o el martes. El doble clic primario sobre el recurso de tarea, actividad práctica de ordenar y filtrar listados de datos. Ok, ingresamos al recurso de tarea y leemos la indicación. Teniendo en cuenta las indicaciones del docente y con el material de apoyo, las guías y los videos tanto de ordenamiento como de filtrado en listados de datos que ya están en la plataforma, en los recursos de contenido. Fíjense, muchachos, que usted nunca se podrá quejar de que no tengo dónde consultar, no tengo ni un video para guiarme lo que el profesor explica. Siempre, siempre, siempre habrá mucho material de apoyo en mi módulo, ahí en la plataforma del Sistema de Información Académica, en todos los recursos de contenido. Ahora, yo les digo algo y siempre hablo con la verdad. Si usted no descarga esos archivos PDF a su computadora antes de que finalice el módulo, después de finalizado ya no podremos volver a ingresar para descargar la información que el profesor ha registrado. Es en el tiempo hábil, en el tiempo que esté vigente el módulo, que usted podrá descargar esos archivos PDF para luego, claro que sí, nunca sobra, tenerlos ahí para leerlos en cualquier momento que haga falta. En un archivo nuevo en la hoja de cálculo Excel, hacer los ejercicios prácticos que están propuestos en la actividad sobre ordenamiento y filtrado en listados de datos. Esta actividad corresponde a un indicador de desempeño y tiene una participación del 15% sobre nuestro segundo 50%. Ojo con eso, es una participación alta. Está disponible desde hoy, viernes 10 de junio de 2022, al inicio de nuestra sesión de clase, y tenemos clase hasta el martes. O sea, el profesor nos deja descansar el dominguito, dice, el profesor sí es un bacán, los deja descansar. Es más, hasta el sábado, porque si usted hace esto hoy, el sábado ya puede dormir hasta tarde. Y el martes 14 tenemos plazo para agregar la actividad antes de medianoche. Fíjense que hoy hay algo nuevo en cuanto a los archivos adjuntos. Hoy encontramos los dos habituales archivos en formato PDF donde está la indicación del qué hay que hacer. Y hoy encontramos dos archivos en formato XLS, o sea, dos archivos hechos en hoja de cálculo Excel, que es donde haremos lo que en el primero nos indique. Entonces yo abro el archivo PDF, leo las indicaciones, cierro el archivo PDF, abro el archivo de Excel y hago lo que me indiquen en el primero. Entonces, por favor, en el primer archivo en formato PDF, cuyo título es Actividad del ordenamiento en listados de datos, hagamos clic primario sobre el primer archivo en formato PDF, abramos el primer archivo en formato PDF. Muy bien, estoy ingresando al primer archivo en formato PDF, el cual indica lo siguiente. Atentos, por favor. Con el archivo de Excel, o sea, me estoy refiriendo a que en el otro archivo que ya está hecho, o sea, en pocas palabras, yo estoy agilizando el tiempo de no necesitan crear el listado de datos. Yo con todo gusto ya hice el listado de datos, ya hice la base de datos y la registro en la plataforma para que usted simplemente descargue el archivo en Excel y a trabajar en los procedimientos. Porque nada me costaría colocar un mensaje que dijera, crear una base de datos sobre las diferentes regiones geográficas de nuestro país, teniendo en cuenta los nombres de las regiones, los nombres de los departamentos, sus capitales, sus extensiones medidas en kilómetros cuadrados, sus subdivisiones medidas en municipios, su gentilicio y su sitio oficial. Háganlo ya. Entonces, hasta que usted ingrese por internet, busque la información, recopile la información, la traiga a la hoja de cálculo, arme la información, le trace líneas, todo el cuento, pues nos gastaríamos por lo menos una sesión de clase. Entonces, para aprovechar el tiempo, el profesor ya creó la base de datos, ya la registró en la plataforma, usted solo va a hacer los diferentes procedimientos en el análisis de ordenamiento. Continúo mi comentario. Con el archivo de Excel adjunto registrado en la plataforma de INESCO, realizar los siguientes ejercicios prácticos en el ordenamiento del listado de datos. Leer atentamente las indicaciones en las preguntas que están al final del listado de datos para poder realizar la actividad de forma correcta. Continúo trabajando mi objetivo de comprensión lectora. Continúo trabajando mi objetivo de comprensión lectora en la lectura de los enunciados, comprensión de lo que se debe hacer y en el procedimiento mismo de lo que se hace.
La siguiente imagen muestra parte del listado de los datos de las regiones, de los departamentos, de las capitales, de las extensiones medidas en kilómetros cuadrados, de las subdivisiones por municipios, de los gentilicios y de los sitios oficiales o página web de los diferentes lugares geográficamente en el país de Colombia. Esta información es la que se debe ordenar. Entonces, observen, y ya voy a hablar en términos de base de datos, los campos que conforman a este listado de datos. Comenzando siempre de izquierda a derecha, el primer campo es región, el segundo campo es departamento, el tercer campo es capital, el cuarto campo es extensión, el quinto campo subdivisiones, el sexto campo gentilicio, el último campo en este listado es sitio oficial, ¿ok? Y aparecen las regiones ordenadas ascendentemente. Entonces primero aparecen los registros de la región andina desde la fila 7 hasta la fila 16. Luego aparecen los registros de la región Caribe desde la fila 18 hasta la fila 23. Luego aparecen los registros de la región de la Amazonía desde la fila 25 hasta la fila 30. Den cuenta que el orden del listado está dado por las regiones alfabéticamente ascendente. ¿Listo? Ojo con eso que estoy diciendo porque ese es el procedimiento que debemos tener en cuenta. Al final, desde la fila 40 hasta la fila 45, aparecen 5 enunciados de preguntas que usted debe resolver hoy, acá, antes de irse para su casa, ¿ok? Entonces, yo con el mayor gusto voy a explicar uno de los enunciados para que usted vea el enfoque, cómo se debe hacer, y usted contesta los otros 4 enunciados. En la parte superior del archivo PDF hay una franja en fondo negro. Sobre el extremo superior derecho de esa franja está la palabra cerrar. Observen dónde muevo el puntero. Hagamos clic primario sobre la palabra cerrar para salir del archivo PDF. Pero nos mantenemos dentro de la plataforma. En esta oportunidad vamos al segundo archivo, el primero de Excel. Hacemos doble clic primario sobre el segundo archivo, cuyo título es Ejercicio práctico en listados de datos. Ok, aparece el archivo en Excel del mismo formato del PDF. En la parte superior derecha hay un elemento que es una flechita negra apuntando verticalmente hacia abajo. Observe el puntero del mouse donde estoy moviendo. En la parte superior, sobre la barra en fondo negro, hacemos clic sobre el elemento que es descargar. La palabra descargar quiere decir pasar del ambiente de la plataforma al disco duro de su máquina. Listo, una vez que ya está el archivo en la pantalla, en la parte superior del archivo en Excel, aparece una franja en fondo de color amarillo, cuyo texto es vista protegida, habilitar edición. Hacemos clic sobre el botón habilitar edición. Es una medida de seguridad que establece el sistema operativo, la plataforma del producto Office en los archivos que se descargan de internet. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos otra vez. Desde la columna A hasta la columna I tenemos los datos y desde la fila 41 hasta la fila 45 tenemos la información. Listo. Vuelvo y reitero, las primeras 4 filas corresponden al formato en gestión de calidad. Para la mejor consecución de nuestro ejercicio, vamos a eliminar las primeras 5 filas. Para la mejor consecución de nuestro ejercicio, vamos y de paso aprendemos cómo eliminar algunas columnas o filas en nuestro listado de datos. Nos vamos a ubicar al costado izquierdo sobre el cabezote de la fila 1. Hacemos clic primario sobre el cabezote de la fila 1. Al hacer clic primario sobre el cabezote de la fila 1, toda la fila se sombreó, quedó seleccionada. Entonces, hacemos clic sostenido, botón primario sostenido sobre el cabezote de la fila 1 y arrastramos verticalmente hacia la fila 2, pero sobre el número del cabezote de la fila 2, de la fila 3, de la fila 4 y de la fila 5. En pocas palabras, sombreamos desde la fila 1 hasta la fila 5. Soltamos el botón primario del mouse. Notamos cómo toda esa franja de filas, desde la fila 1 hasta la fila 5, quedan sombreadas, están seleccionadas. Hacemos clic con botón derecho del mouse sobre cualquiera de los números en esa franja, Al hacer clic con botón derecho, se despliega una lista de opciones de menú contextual. En esa lista de opciones de menú contextual, hacemos clic izquierdo, clic primario sobre eliminar. Al hacer clic primario sobre eliminar, notamos que el título de nuestro listado queda ahora en la fila número 1. El título de nuestro listado, los títulos de nuestro listado quedan ahora en la fila 1. Listo, muy bien. Voy entonces, después de haber eliminado las primeras 5 filas, voy entonces a ubicarme en la primera pregunta, que ahora quedó sobre la fila 36. Voy a ubicarme en la primera pregunta, voy a leerla con atención, despacio y con buena comprensión para entender qué debo hacer
y luego explico el cómo se hace. Enunciado de la primera pregunta: ordenar el listado ascendentemente por nombre de departamento, el resultado copiarlo en la hoja número 2 y la hoja número 2 renombrarla como departamentos, volver al listado de datos y reordenar por regiones. Entonces, primer aspecto, cuando yo ordeno un listado de datos, necesito tener dos informaciones fundamentales: el campo por el cual voy a ordenar y el criterio de ordenamiento. Debo tener dos informaciones muy claras: el campo que voy a utilizar como llave primaria para ordenar mi listado y el criterio de ordenamiento. Entonces, vuelvo y leo para establecer esos dos aspectos. Ordenar el listado ascendentemente, ahí ya tengo el criterio. Entonces, sea cual sea el campo que vamos a utilizar para ordenar, debe ser ascendentemente. Y si es numérico, de menor a mayor. Y si es cronológico, de la fecha más reciente a la fecha más antigua. Ascendentemente por nombre de departamento. Ahí tenemos el segundo dato. ¿Cuál es el campo que vamos a utilizar para ordenar nuestro listado de datos? El campo departamento. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para ordenar nuestro listado de datos por departamentos? Ascendentemente. Listo. Ahora procedo a explicar cómo se hace. Primer paso, hago clic primario en el centro de la celda A1, donde está el título región. Sostengo el botón primario pulsado y arrastro verticalmente hacia abajo hasta llegar a la celda I33. En pocas palabras, sombreo todo el listado de datos, que no se me quede ninguna columna, que no se me quede ninguna fila, sin incluir en la selección de los datos. Segundo paso, después de seleccionar todo mi listado de datos, hago clic primario en la ficha de datos. Hago clic primario en la ficha de datos. Tercer paso, dentro de la ficha de datos me voy al grupo ordenar y filtrar. Observen dónde estoy moviendo el puntero del mouse. Dentro de la ficha de datos, en el grupo ordenar y filtrar. Y dentro de los iconos que conforman al grupo, a la categoría ordenar y filtrar, hago clic en el icono ordenar. Ya lo vimos en la presentación. Al hacer clic en el icono ordenar, como lo vimos en la presentación, aparece el cuadro de diálogo de ordenar. En el cuadro de diálogo de ordenar, lo primero que debo hacer es ubicarme en la parte superior derecha, donde está el mensaje mis datos tienen encabezado, y hacer clic primario sobre la cajilla de validación de mis datos tienen encabezado. Observen dónde estoy moviendo el puntero del mouse. Al hacer clic primario sobre el mensaje mis datos tienen encabezado, noto que en mi base de datos la fila 1 ya no está en fondo gris, ¿cierto? Para el programa empieza la selección desde la fila 2. ¿Listo? Luego, dentro del cuadro de diálogo de ordenar, me voy a la opción ordenar por. Observen dónde estoy moviendo el puntero del mouse. En el desplegable de la opción ordenar por aparecen los títulos de los campos. Allí busco el título del campo departamento, hago clic primario sobre el título del campo departamento, selecciono el campo departamento, luego me voy a la última opción, criterio de ordenación. Dentro del cuadro de diálogo de ordenar, hago clic en el desplegable de criterio de ordenación y me aparecen dos opciones, o de A a Z o de Z a A. Ya lo expliqué, de A a Z es ascendentemente, de Z a A es descendentemente. En el enunciado nos dijeron ascendentemente, ¿verdad? Entonces hago clic sobre la opción de A a Z. Entonces ya le di los dos indicaciones al cuadro de diálogo de ordenar, cuál es el campo y cuál es el criterio. Finalmente, hago clic sobre aceptar, pero, antes de hacer clic en aceptar, quiero que volvamos a mirar el orden original de nuestro listado de datos. Está por regiones. Entonces, fíjense que los primeros registros corresponden alfabéticamente a la región cuyo nombre inicia con la letra A, que es la región andina. Luego viene la región que inicia con la letra C, Caribe, y así. Entonces, el orden original de nuestro listado es por regiones ascendentemente. Ahora sí, hagamos clic en el botón de aceptar. Al hacer clic en el botón de aceptar, toda la información se reorganizó, tomando ahora como llave principal el campo departamentos. Entonces aparecen primero los registros del departamento Amazonas, luego departamento Antioquia, luego departamento Arauca, luego archipiélago San Andrés Islas, luego Atlántico, luego vienen los departamentos por la letra B, Bolívar, Boyacá, luego los departamentos por la letra C, Caldas, Caquetá, Casanare, y así definitivamente quedó todo reorganizado. No es que se haya perdido el orden, porque primero nosotros analizamos antes de ordenar cuál era el orden que tenía previamente. Simplemente quedó reordenado de otra manera. Bueno, como todo nuestro listado está reordenado, todo nuestro listado está reorganizado y lo tenemos sombreado, pulsamos el comando rápido Control C. Control C es para indicarle al portapapeles, no, espéreme,
no, porque se nos quedaría el título sin incluir. Entonces, no. Vamos a hacer clic primario en la celda A1. Hagamos clic primario en la celda A1. Hagamos clic primario en la celda A1, en donde está el título de región. Sostengamos el botón primario y volvamos a seleccionar todo el listado. Hagamos clic primario en la celda A1, sostenemos el botón primario y seleccionamos todo el listado. Ahora sí, control C. ¿Por qué el anterior control C no nos funcionaba? Porque se nos quedaban los títulos sin incluir. Entonces debíamos volver a hacer la selección, pero incluyendo los títulos. Recuerden, y esto yo ya lo comenté, que en la parte inferior de la hoja, de la matriz, del área de trabajo, está la pestaña cuyo nombre nos indica cómo se llama la información que tenemos en este momento. Listado de datos. Observen el puntero donde lo estoy moviendo. Por fuera de la matriz bidimensional, hacemos clic sobre el elemento que es el círculo con el signo más. Al hacer clic sobre el círculo con el signo más, el programa inserta una nueva hoja. Entonces, nos ubicamos en la celda A1 y pulsamos Control V. Al pulsar Control V, el programa nos trae todo el listado de datos, ¿cierto? Pero si usted se pone a analizar, hay algunas columnas que son muy angostas para la información que contienen. Por ejemplo, la columna departamento. Algunos nombres de departamento no se alcanzan a leer. Por ejemplo, la columna gentilicio. Algunos nombres del gentilicio no se alcanzan a leer. Entonces tenemos que hacer algo que yo ya les enseñé, que se llama redimensionar. Redimensionar el ancho de la columna. ¿Cómo se redimensiona el ancho de la columna? Para varias columnas al mismo tiempo. Para varias columnas al mismo momento. Entonces nos ubicamos sobre el título del cabezote de la columna A. Nos ubicamos sobre el cabezote de la columna A. Sostenemos el botón primario y arrastramos horizontalmente hacia el cabezote de la columna B, C, D, E, F, G, H, I. Seleccionamos todos los cabezotes desde la columna A hasta la columna I, pero sobre la letra de la columna para asegurarnos que todas las columnas quedaron seleccionadas. Luego llevamos el puntero sobre la línea que divide cualquiera de los cabezotes. Por ejemplo, me voy a ubicar sobre la línea vertical que divide, separa el cabezote de la columna C del cabezote de la columna D. Y allí de la línea que separa el cabezote de la columna C del cabezote de la columna D, hago doble clic primario. Ejecutemos doble clic primario sobre cualquiera de las líneas que separan cualquiera de los cabezotes dentro de nuestro listado de datos. Observen cómo efectivamente el programa nos ajusta el ancho de las columnas para permitirnos ahora sí visualizar todo muy bien. Hagamos clic primario en la celda A1. Hagamos clic primario en la celda A1. Sostenemos el botón primario y arrastramos hasta la celda I33. Sostenemos el botón primario y arrastramos diagonalmente hasta la celda I33. En pocas palabras, volvemos a seleccionar todo el listado de datos, pero en la hoja nueva. Entonces, cuando tenemos todo el listado de datos seleccionado, llevamos el puntero del mouse sobre cualquiera de las celdas en ese rango sombreado. Colocamos el puntero del mouse sobre cualquiera de las celdas en ese rango sombreado y ejecutamos clic con botón derecho. Ejecutamos clic con botón derecho del mouse sobre el rango de celdas seleccionado. Se despliega una lista de opciones de menú contextual. Nos vamos a la opción formato de celdas. Hacemos clic primario sobre formato de celdas. Aparece el famoso cuadro de diálogo de formato de celdas. Nos vamos a la pestaña relleno. Hacemos clic primario sobre la pestaña relleno. Al costado izquierdo se despliega la paleta de colores. Seleccionamos un color clarito, un color pastel, un color muy suave. El que usted quiera, pero que sea un color suave. Y finalmente, en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo de formato de celda, hacemos clic sobre el botón de aceptar. Todo nuestro listado quedó con un color general, pero yo necesito demostrarle al profesor que yo ordené el listado según la indicación del ejercicio. ¿Cómo le demuestro al profesor que ordené el listado según la indicación del ejercicio? Nos ubicamos en la celda B1, donde está el título del campo que utilizamos para ordenar. En este ejemplo, departamento. Sostenemos el botón primario y arrastramos verticalmente desde B1 hasta B33. Sostenemos el botón primario y arrastramos verticalmente sobre la columna B, desde la celda B1 hasta la celda B33. Cuando tenemos el rango de celdas sombreado, llevamos el puntero sobre cualquiera de esas celdas sombreadas y hacemos clic con botón derecho del mouse.
Al hacer clic con botón derecho del mouse se despliega una lista de opciones de menú contextual. Hacemos clic primario sobre formato de celdas. Al hacer clic primario sobre formato de celdas aparece el cuadro de diálogo de formato de celdas. Hacemos clic sobre la pestaña relleno. Al hacer clic sobre la pestaña relleno se despliega una paleta de colores. Seleccionamos otro color suave, otro color pastel que sea totalmente contrastante con el anterior. Por ejemplo, en mi caso particular, yo escogí como color general un tono azul. Ahora voy a escoger un tono rosadito. Escogemos un color totalmente alterno y por último hacemos clic sobre aceptar. De tal manera que cuando el profesor revise su ejercicio, al abrir su archivo en el equipo de cómputo de él, notará que hay un color general para todo el ordenamiento del listado de datos y hay un color particular para el campo que utilizó para hacer el ordenamiento. Nos falta un último detalle. Nos ubicamos sobre la pestaña hoja 1 y hacemos clic con botón derecho sobre la pestaña hoja 1. Al hacer clic con botón derecho sobre la pestaña hoja 1, se despliega una lista de opciones de menú contextual. En esa lista de opciones de menú contextual hacemos clic sobre cambiar nombre. Aparece entonces la palabra, el nombre de la pestaña hoja 1 sombreado en fondo gris y parpadeando ahí donde dice hoja 1 el cursor. Entonces sobreescribimos, digitamos encima departamentos departamentos. Digitamos encima la palabra departamentos. ¿Dónde estoy ubicado? En la pestaña de la hoja que se llamaba hace un minuto atrás hoja 1. Ahora, después de haber digitado departamentos, la pestaña se llama así. Finalmente pulsamos Enter. Al pulsar Enter estamos renombrando la hoja 1 como departamentos. Nos falta un último paso. Regresamos a la hoja origen. Regresamos a la hoja listado de datos. Regresamos a la ficha de datos. Sí, como la hoja listado de datos está seleccionada, la hoja listado de datos está seleccionada. Regresamos a la ficha de datos, regresamos al icono ordenar. Y en el cuadro de diálogo de ordenar, hacemos clic en el desplegable de ordenar por. Hacemos clic en el desplegable de ordenar por. En la lista de campos seleccionamos el campo región y hacemos clic en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo de ordenar sobre el botón de aceptar. ¿Qué sucede? Que el programa reorganiza la base de datos como estaba originalmente. Ojo con eso, muchachos. Siempre que usted trabaje un listado de datos, a la hora de ejecutar varios procedimientos, varios análisis, no puede, no debe realizar el siguiente procedimiento sin antes haber reordenado la base de datos como estaba original. Porque si yo ejecuto un segundo procedimiento sobre el resultado del anterior procedimiento, probablemente no me quede bien. Entonces debo volver a colocar mi base de datos, reordenar mi base de datos tal y como estaba cuando me la entregaron, por regiones, ascendentemente. Ahora sí ya puedo leer el segundo enunciado, entender lo que me indican, ejecutarlo, insertar una nueva hoja, pegar el resultado del procedimiento, asignarle un color general, asignarle un color particular, renombrar la siguiente hoja, regresar a la hoja original, reordenarla por regiones. Ese es el procedimiento. Ojo con lo que digo porque es como debe ser. ¿Ok? ¿Listos, señores? Entonces son las 8 en punto de la mañana. Les quedan 4 preguntas por resolver, porque la pregunta número 1, con todo gusto, yo les colabore. Les quedan la pregunta 2, 3 y 4. Dediquen, a ver, son 10, 20, 30. Dediquen 5 minutos tal vez. 5 por 4, 20. Entonces más. Dediquen 7 minutos. 7 por 4, sí, 7 minutos más o menos. Listo, trabajen resolviendo las otras preguntas. En este momento, sí señor, en este momento. El archivo está en la plataforma para que lo descarguen en su computador. Descargar significa pasar del ambiente de la plataforma al computador. Eso significa la palabra descargar. ¿Dónde está el archivo que voy a descargar? En el ambiente gráfico de la plataforma, aquí, en este elemento que estoy mostrando en pantalla, que es una flechita vertical que está en la parte superior del archivo de Excel, donde está la palabra descargar. Ahí hago clic primario y el archivo pasa del ambiente de la plataforma del sistema de información académico a mi programa Excel. Y ahí trabajo. Cuando termine de hacer todos los procedimientos, guardo mi archivo en documentos con el mismo nombre. Puede ser ejercicio práctico, listado de... Lo único que hago es incluirle al nombre que trae por defecto, entre paréntesis, mi nombre. ¿Sí? Hago clic sobre la ficha archivo, hago clic sobre el comando guardar como, hago clic sobre la opción examinar,
en el cuadro de diálogo de guardar como hago clic en documentos, y en la parte inferior donde dice nombre del archivo, al final del nombre del archivo, simplemente entre paréntesis le incluyo mi nombre. Eso es todo. Y lo guardo. Cuando ya lo termine, lo tengo guardado en mi computador. Todavía no lo vamos a agregar a la plataforma. Lo tengo guardado en mi computador. Todavía no lo vamos a agregar a la plataforma. ¿Por qué? Porque en la plataforma hay otra actividad que realizaremos el día lunes. En la plataforma hay otra actividad que realizaremos el día lunes. Miren, en la plataforma hay una segunda actividad que se llama actividad de ordenamiento infiltrado. Pero para hacer esa segunda actividad en la plataforma, primero el lunes hago mi presentación sobre el tema que corresponda. Luego sí hacemos el segundo ejercicio que está en la plataforma. Por ahora simplemente realizamos los 5 puntos del ejercicio de hoy, los guardamos incluyendo nuestro nombre en el nombre del archivo y lo tenemos en nuestro computador guardadito. ¿Ok? Bueno, entonces no los molesto más, los dejo trabajar. Continúen por favor trabajando en la realización de las 5 preguntas que están en la parte inferior.